Pensaste que al despertar espiritualmente todo tendría sentido, que las dudas desaparecerían, que la paz sería constante, que la vida se llenaría de colores más vivos y de un propósito claro, pero lo que encontraste fue un silencio ensordecedor, una apatía que no coincide con la narrativa de iluminación que te vendieron. Esperabas sentirte ligero, pleno, conectado con todo, pero ahora despiertas con el pecho vacío, sin ánimo, sin dirección, y nadie te advirtió que eso también forma parte del proceso. Miras a tu alrededor y ves a las personas seguir con sus planes, sus metas, sus rutinas agitadas, y te preguntas, ¿qué me pasó? ¿Por qué ya nada me entusiasma? Lo que antes parecía importante ahora se siente fútil, vacío, desconectado. Intentas obligarte a reaccionar, a recuperar el mismo ímpetu de antes, pero algo dentro de ti ya no responde, como si una parte hubiese muerto, como si una pieza interna hubiera dejado de girar, y tal vez realmente se haya detenido. Carl Jung decía que el despertar espiritual no es un vuelo suave hacia la luz, sino un choque brutal con la oscuridad. Y lo primero que cae es el ego, esa estructura mental que construiste para funcionar en el mundo, con sus objetivos, identidades, miedos y defensas, empieza a desmoronarse. Y con él se va la motivación superficial, ese motor que te empujaba a destacar, conquistar, competir, impresionar. Todo eso pierde el sentido y te encuentras en medio de la nada. Es un duelo invisible, un dolor que nadie reconoce porque se supone que deberías estar en paz. Al fin y al cabo, no eras tú quien había despertado. No era este el punto más alto del camino. Pero nadie te cuenta que en ese momento también pierdes las ganas de continuar como antes. Pierdes el apetito por las pequeñas conquistas del ego, pierdes la prisa, pierdes la ilusión, y con todo eso, pierdes la motivación, porque lo que antes te movía ya no te sirve. Esta sensación de estancamiento es profunda, no se trata de pereza, no es depresión, es como si el alma esperara algo más verdadero, como si se negara a seguir alimentando viejas motivaciones basadas en la escasez, la competencia y la validación externa. El problema es que la nueva motivación, la que nace del self, del núcleo más profundo de la psique, todavía no se ha manifestado con claridad, y en ese intervalo todo parece suspendido, vacío, sin suelo bajo los pies. Es ahí donde muchos se rinden, intentan volver a lo que eran antes, se culpan por estar detenidos, se obligan a ser productivos, positivos, coherentes con la imagen de alguien espiritualmente evolucionado. Pero eso solo profundiza el abismo, porque el verdadero despertar no combina con la performance, exige rendición, pausa, escucha, exige un tipo de presencia que no se compra en cursos ni se conquista con esfuerzo, sino que solo se alcanza atravesando ese desierto interno. Estás en transición, en una travesía profunda entre el viejo yo que colapsó y una nueva identidad que aún está formándose. Lo que paraliza en este proceso no es la debilidad, sino la falta de referencias, el susto de no saber más quién eres, de no reconocerte en los antiguos deseos, de no tener respuestas, de no encajar ni siquiera en las búsquedas espirituales que antes te inspiraban. Todo parece extraño, y esa extrañeza es la señal de que algo real está intentando nacer. El ego, incluso con sus ilusiones, era funcional, te daba estructura, dirección, movimiento, pero ahora se disolvió y lo que queda es el silencio, la pausa, el vacío. Jung hablaba del caos necesario que precede a la emergencia del self. Ese caos es exactamente lo que estás sintiendo. Una desorganización existencial, una suspensión de la voluntad, un estado de latencia que parece desmotivación, pero que en verdad es preparación para un nuevo modo de existir. La ausencia de motivación no es el problema, es el síntoma de que saliste de la lógica del ego y todavía no entraste en la lógica del alma.
El impulso ahora necesita nacer de un lugar más profundo, más verdadero, más alineado con tu centro, pero el centro solo se revela en el silencio, y el silencio duele. El silencio desmonta el personaje, desarma las máscaras, rasga los discursos, y en el vacío que queda, solo existe una pregunta: ¿quién soy ahora, sin aquello que me definía? Tal vez no hayas perdido la motivación, tal vez simplemente te estés despidiendo de la motivación antigua, la que venía de la necesidad de ser alguien, y estés ahora al borde de algo mucho mayor, un impulso que no nace de la carencia, sino de la plenitud, no del miedo, sino de la presencia, no del ego, sino del self. El despertar no es una iluminación súbita, ni un estado de euforia constante. Es, en realidad, un proceso de pérdida de sentido, de identidad, de voluntad, porque todo lo que creías ser empieza a derrumbarse, y lo que queda es un territorio interno todavía inhabitado, silencioso, sin nombre. El mito de la iluminación feliz esconde la verdad más dura. Despertar duele porque es un proceso de muerte, y todo lo que muere deja duelo. La vieja versión de ti, la que vivía movida por metas, títulos, comparaciones y deseos del ego, necesita irse, pero en su lugar no nace inmediatamente una nueva. Queda un intervalo, un vacío, un tiempo de espera que parece estancamiento, pero que en realidad es gestación. Jung decía que no hay individuación sin confrontación con la sombra, y esa sombra no está hecha solo de traumas o recuerdos reprimidos, también está hecha de la máscara que construiste para funcionar en el mundo. Cuando esa máscara cae, todo parece desnudo. La motivación que te hacía correr estaba alimentada por esa persona. Cuando desaparece, desaparece también la prisa, el sentido, el movimiento. Lo que sientes como apatía o fracaso espiritual en verdad es señal de avance, porque estás dejando de obedecer al ego, y el ego no se rinde fácilmente. Lucha, grita, trata de recuperar antiguos deseos, pero ya no encajan, porque algo más profundo en ti ha despertado y no acepta más mentiras. Esta es una etapa en la que el ego, aun desmoronándose, intenta negociar, quiere una motivación que le dé garantías, conquistas, visibilidad, pero nada de eso resuena ya. El cuerpo lo siente, el alma lo rechaza. Puedes intentar obligarte a hacer lo que hacías antes, pero no puede. No es simple desmotivación, es rechazo a todo lo que ya no te representa. Es un cansancio que viene del alma, no del cuerpo. Quieres querer, pero no puedes. Quieres entusiasmo, pero solo encuentras silencio. Quieres moverte, pero todo dentro dice no. Esto es el ego muriendo. Es la entrega forzada a un tiempo que no obedece la lógica productiva. Es la voz del alma diciendo: detente, espera, escucha, algo está en construcción, pero aún no es visible. Jung decía que el alma enferma cuando no es escuchada, y quizás tu antigua motivación era apenas un intento de callar esa alma, de empujar la verdad debajo de la rutina. Ahora, sin el ego al mando, lo que emerge es el vacío, y el vacío es fértil, pero no es cómodo, es aterrador, porque todo lo conocido se disuelve, pero es justamente en ese vacío donde lo nuevo puede finalmente nacer con autenticidad. Está siendo desconectado de la falsa motivación para ser reconectado con un impulso auténtico. Ese impulso no es barullento ni acelerado, es un llamado silencioso, firme, interno, y no aparece en el tiempo del reloj. Necesita escucha, entrega, humildad. Mientras resistas, el vacío dolerá. Cuando lo aceptes, te guiará. La ausencia de motivación no es un final, es un intervalo sagrado, el espacio donde lo viejo se disuelve y lo nuevo aún no llegó. Es la travesía del vacío, la forja de la autenticidad. Poco a poco, la nueva motivación empieza a brotar, no como obligación, sino como respuesta, no como esfuerzo, sino como dirección, porque el self, a diferencia del ego, no obliga, atrae, no impone, invita. El ego te empujaba hacia afuera, el self te llama hacia adentro.
Y de ese retorno interno nace una motivación serena, profunda, coherente, que ya no se alimenta de miedo ni de comparaciones, sino de verdad. Vivir en este estado no es un evento único, sino una práctica diaria, es escuchar constantemente: esto todavía vibra conmigo, esto aún tiene sentido. Y si la respuesta es no, soltar, no por arrogancia, sino por fidelidad a lo que eres ahora. La motivación auténtica no te drena, te nutre. No viene de la exigencia, sino del deseo, no del miedo a fallar, sino del placer de ser. Es calma, no euforia, es un contentamiento profundo que ya no depende de conquistas externas. Este proceso nunca termina. Cada capa que muere da lugar a una verdad más viva. Cada silencio abre espacio para una escucha más honda. Cada pausa trae la oportunidad de vivir con más presencia. Y al final comprendes, la motivación no desapareció, solo cambió de lugar, salió de la mente y bajó al cuerpo, salió del miedo y volvió al centro. El self no grita ni acelera, espera, pulsa, invita, y cuando empiezas a vivir desde él, hasta lo más pesado se vuelve más liviano, porque hay coherencia, sentido y alma en cada gesto. Ya no vives en piloto automático, ya no te traicionas para pertenecer, ya no te fuerzas a funcionar, y eso, por sí mismo, es un milagro, vivir con verdad. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, compartir, suscribirte al canal. Para ti es un pequeño acto, para el canal hace toda la diferencia. Muchas gracias por tu valiosa presencia aquí.